bienvenidos una vez más a www.visionciudadana.com.mx. Gracias por continuar con nosotros jueves tras jueves aquí en la entrevista con Celina. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo, estamos transmitiendo desde Mediterráneo Café y todos los lunes la mesa de análisis, no se la pierda, Visión Política, con los columnistas Jorge Luis Telles, Juan Manuel Partida, Carlos Báez Montes y el señor de la información, Miguel Ángel López. El día de hoy nuestras invitadas pues son de lujo, la verdad, no esperábamos tener a una de ellas, pero está con nosotros, muchísimas gracias, también le agradecemos. Está con nosotros la diputada del PAN, la diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado en la reciente 62 legislatura, Silvia Treviño Salinas, y por supuesto la directora general del ISMujeres, Elizabeth Ávila Carrancio. Bienvenida a las dos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, un saludo a tu auditorio y pues aquí estamos. Sentadas y dispuestas a dialogar, contentas de la invitación. Gracias, Celina. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy el tema que nos trae pues es la removida de Juan Pablo Yamuni de la Comisión de Equidad, Género y Familia. La preside Silvia Treviño Salinas. Háblanos un poquito de esto. Anteriormente pues se dio una conferencia de prensa, tú acompañada de pues varias presidentas o pues líderes de opinión de mujeres. Coméntanos un poquito cómo se da esto, cómo trastoca a este tipo de organismos. Sí, mira, nosotras veíamos con preocupación que él integre la comisión, que nos pareció de verdad muy maduro y muy acertado que el diputado, mira, no quiero mencionar nombres porque hay una discusión que se ha generado como si esto fuese algo en contra de una persona. Y yo quiero decirlo porque lo estoy diciendo y lo quiero dejar bien claro. Yo tengo una amistad, no sé, ahora con tanto relajo, tenía una amistad personal con el diputado. Yo reconozco en él a una persona valiosa y yo valoro mucho a las personas y a mis amistades. Pero esto era una preocupación que nosotras teníamos sobre el mensaje que a lo mejor se hizo de buena fe, pero que para nosotras era un mensaje equivocado el que se lanzaba, que un hombre fuese el que dirigiera el trabajo en el tema de mujeres. Porque para nosotras, y yo se los decía en lo corto, yo tengo una amistad también con Silvia, hemos sido aliadas en muchos temas. Ella gusta de un tema que para mí es uno de los temas más fuertes y polémicos en el tema de género, que es la trata, por ejemplo, porque infiere, Buscaglia dice que es uno de los peores delitos sociales que puede haber y que esté focalizado contra las mujeres, niñas y niños, que eso es lo grave. Pero yo les comentaba que a nosotros sí nos preocupaba el mensaje que se iba a lanzar, de que no existían quien tuviera, gracias, bien rico mi techay, que no existían mujeres para luchar por el tema de mujeres. Hay un problema con esta comisión que nosotras también desde el 2014-2013 hemos estado señalando, que la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres, cuando surgen las acciones afirmativas, en este caso las instancias de las mujeres o las instancias para la igualdad, las secretarías para las mujeres, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que son comisiones en los congresos, que son los institutos, que son secretarías, que son una serie de órganos que se hacen, es una acción afirmativa y desde que surgen se han encabezado por mujeres, porque como acción afirmativa lo que se busca es que se ponga de relieve la capacidad de accionar de las mujeres en temas que tienen que ver de relevancia y de primordial asunción para mujeres y hombres. Yo te quiero comentar que ciertamente así es, y yo he visto cómo se ha avanzado en este tema, no en balde, ahorita en el Congreso somos muchas mujeres, o sea, ya casi estamos al 50%, 18. gracias a esta lucha que se ha llevado 18 de 40, porque a lo mejor nos escuchan de fuera del estado. Okay. Pero se ha logrado un poquito más. Claro, en el legislativo. Pero quiero decir también, o sea, definitivamente la Comisión de Equidad de Género es de igualdad como lo manejamos, no solamente es para mujeres, o sea, definitivamente se tiene que trabajar las masculinidades, y en eso coincidimos. Sí. En las comisiones en el Congreso tenemos el mismo voto, la misma voz, hombre, o sea, ahora sí que todos los integrantes. Obviamente lo que ciertamente les hizo ruido
que para nosotros no lo consideramos así porque pensamos que era tiempo de todo lo que han trabajado y que mis respetos, de verdad, ya es tiempo de estar y más así en lo vanguardia. entendimos, por eso Sí. entablamos el diálogo Por eso con se queda ustedes. Juan Pablo, Sí por es. eso Pero Juan Pablo aquí, se queda en la diputada, comisión, sí. perdón que la interrumpa, no caen en una contradicción, pues al manifestarse de esa manera, al que no rechazar, por decirlo así, a esa persona No, del pero no se sexo rechazó, masculino, no se pues rechazó. rechazar el que él estuviera encabezando esta comisión, fue una- cuando ustedes han buscado también espacios que No, pero por bueno. años han presidido los Te hombres. quiero comentar algo. Definitivamente. Es que en todo lo vanguardia. presiden los hombres. Es que No, sí me pero- llama la atención. Bueno, entonces caemos en un pleito por presidir. No, yo creo Fíjate que no debe de ser así. no. Lo que pasa es que se igual, ha hecho porque gusta más. yo quiero decir algo. Yo creo que Elizabeth en este sentido, y qué bueno que se ha hecho polémico este tema para que la ciudadanía, porque tú necesitas saber, o sea, definitivamente qué es esto, cómo es el trabajo legislativo también. Obviamente el que un hombre encabece banderas para hablar más por las mujeres y que se logre precisamente esa igualdad que debe de haber, pues es un tema de vanguardia. Sin embargo, a lo mejor, como bien Elizabeth dice, que está tocando a lo mejor más la ciudad y eso hay que respetar, nosotros en el Congreso estamos aperturados a escuchar a la ciudadanía y el acto de generosidad que hizo Juan Pablo Yamuni, que mis respetos, porque es un hombre pies y cabeza, a final de cuentas siempre he dicho, y yo creo que hay que repetir esto, que las mujeres no somos mujeres en la medida que no vemos la perspectiva masculina y los hombres no son hombres en la medida en que no pueden ver la perspectiva femenina. Y está bien empleada la palabra por generosidad, se la dimos. Yo creo que por generosidad él. O y por en ese sensibilidad. sentido, yo creo en generosidad, bueno, puede ser sensibilidad también. Lo que te quiero decir que eso es un hombre que escucha, que este tipo de actitudes son las que tenemos que tener. Elizabeth, Yo ya creo que tenemos- todo el Congreso Exacto. escuchó. Sí, Yo, así es. Mira, yo de verdad reconozco esta parte del Congreso que tuvo una madurez y una apertura al diálogo democrático. Porque todos habían votado. Porque Y todo el escuchamos, Congreso o sea, así es. había Sí. avalado la presencia de un varón presidiendo. Hay que ser muy claras, presidiendo, porque esto se ha enfocado desde un discurso de rivalidades Y no debe de y ser no así. deberíamos de ser. Así Obvio, es. si esta sociedad fuera una sociedad avanzada, con una conciencia, con un discurso que se entendiera el discurso de la igualdad, no tendríamos esta discusión sobre si supuestos enconos hombre-mujer que no existen. Te repito, yo de manera personal tengo un trato y una relación con el diputado. No quiero decir nombres porque hasta se ha usado nombres para denostar, cuando nosotras jamás ha sido nuestra intención y lo hemos dejado cada vez que tenemos una rueda de prensa, lo decimos. Esto es una situación que creemos que fue la legislatura, y así lo hemos dicho, despersonalizando, porque no es una situación de rivalidad ni de un pleito de hombres contra mujeres, es un pleito que se ha formado así porque hay un discurso muy machista. O sea, el discurso traslapado en el discurso de que queremos todo es, no somos iguales, no somos iguales, quieres un hombre, pero tú tienes otras comisiones de importancia dirigiendo, wow. Ni siquiera saben por qué surgen las acciones afirmativas. Es decir, por ejemplo, en el apartheid, que hubiesen sido solo blancos o caucásicos los que hubieran dicho el destino o los derechos de los hombres negros en el apartheid en Sudamérica. ¿Se imaginan? Pues Mandela estuvo 42 años preso o más porque él consideraba que no eran solamente los hombres blancos los que tenían que gobernar. Pero lo que implica es el mensaje que se quiere lanzar. El mensaje que para nosotras, por ser una acción afirmativa, así como el movimiento de los negros o de los afrodescendientes en Estados Unidos, así como el movimiento de la diversidad, puesto que lo más ridículo en un país como el nuestro es que las mujeres no estaban consideradas en un grupo vulnerable, siendo la mitad de la población. O sea, es más rudo, más grave la discriminación, porque por ejemplo, los afrodescendientes no eran mayorías, eran una clara minoría. Las personas de la diversidad son una minoría, las personas con discapacidad son una minoría. Por eso son grupos vulnerables, porque están vulnerables a lo que las mayorías quieren poner como una regla ortodoxa de hacer o En de este ser caso persona. llamas minoría a las mujeres. No. Se les ha puesto en una situación de vulnerabilidad, porque hay una desigualdad estructural, que es una desigualdad cultural, social, yo política quisiera- y económica. Esa Perdón. pregunta va para usted, Sí. diputada, ahorita. Entonces las mujeres se nos ha dicho por toda la vida que somos un grupo vulnerable, y a veces
en el discurso que yo escucho a veces en el discurso de la igualdad, es que son iguales. Sí, hemos alcanzado muchas cosas y tenemos que reconocerlas. Estamos, sí, claro. Nuestro movimiento logró que 18 mujeres estén en el Ejecutivo. Pero, a ver, vamos a ser realistas, solo 5 presidentas municipales. Cargos del Ejecutivo, ¿cuántas mujeres hay de secretarias? ¿Cuántas mujeres hay de secretarias en el país? ¿No? O sea, ¿estamos en igualdad? No. ¿Para qué se crean esas comisiones? Para generar pasos para la igualdad. La igualdad está en desarrollo. Entonces, ¿sentiste un retroceso con eso que pasó en la reciente Yo creo que fue una oportunidad de un diálogo y para mí fue un experimento incluso social, porque puedes ver los aspectos en los cuales se han montado dos discursos, ¿no? Y que te sirve para entender que a veces tú como mujer privilegiada, porque eres una mujer con educación, porque eres una mujer con cierto nivel socioeconómico, porque soy universitaria, porque estoy en movimientos feministas, porque trabajo en este tema, a veces no te das cuenta qué es lo que hay abajo en el movimiento social general, donde hay todavía este discurso de enojo, de encono, que la verdad en cualquier sociedad democrática y avanzada no surgiría, porque estaría más el diálogo, ajá, y la sensibilidad en temas, que fue lo que hizo el Congreso. Si nosotras no hubiéramos hecho un procedimiento de explicarles los porqués al Congreso y el Congreso no hubiera hecho un análisis, no hubiera, o sea... Lo más interesante... Sí, yo creo que le llamaron violencia política. Usted que representa un partido político en el Congreso del Estado y que representa la Comisión, claro, de Equidad, Género y Familia, ¿cómo lo ve? ¿Está correcto ese término? Yo creo que aquí lo más interesante, y yo quiero agradecer a los medios de comunicación, o sea, de verdad, el que aportemos este diálogo. Esto es una avanzada, ¿eh? Y esto estamos hablando de vanguardia en un estado que te quiero decir que yo me siento sinaloense, tengo más años viviendo aquí que en el estado donde nací, en un estado en donde verdaderamente... Ya eres hija adoptiva, ya viviste 32 años. 32 años sinaloense. Ya no puedes decir que no eres de Sinaloa. Oye, los sinaloenses nacen en donde se les da la gana. Además tenemos ese orgullo. Definitivamente. Y quiero decirte que esto nos da la oportunidad, yo te quiero decir que los sinaloenses, aquí en Sinaloa es distinto y se ha avanzado mucho, ¿eh? Y verdaderamente tener a hombres en equidad de género nos da una pauta, un paso muy grande. A mí me parece muy bien. Está excelente. Como mucha madurez de tenemos diputado, que tener de quedarse más, y de trabajar. Y que tenemos que tener más en esta comisión, definitivamente. Ojalá, no fue un retroceso, fue una mala experiencia. Sí. Yo creo que más que nada nos mala designación. No. Fíjate que yo creo que en este sentido, este diálogo que ustedes están provocando y que la misma sociedad se ha metido, esto nos facilita a hablar de las masculinidades también, a hablar de cómo necesitamos, y esto es un tema que vamos hablar a trabajar de que ocupamos hombres. Juntos. Definitivamente los hay, y yo lo creo que tenemos que, y estamos coincidiendo también en el sentido de darles también a los niños y niñas esta perspectiva de género, porque mucho es la cuestión cultural, se ha avanzado pero no lo suficiente. A mí me encanta ver un joven que hoy está en un camión con su pañalera y su bebé, y que orgullosamente está disfrutando. Aquí hay varios. Muchísimos. Y eso es una maravilla, porque imagínate que anteriormente se privaban de poder ver a su hijo diciendo sus primeras palabras o hablando. Eso no te lo llena nadie. O sea, les habíamos quitado ese privilegio a los hombres. ¿Por qué? Porque la cultura no los había marcado de esa manera. Hablar de la igualdad es hablar precisamente de eso de lo que a los hombres se les ha privado también. ¿Y por qué no? Estamos hablando de una igualdad que tiene que cambiar esos criterios, esa cultura, que a final de cuentas ha sido la lucha primeramente de las mujeres, en el sentido que sí nos habíamos sentido relegadas en la participación política. Que hoy por hoy estamos en esa participación política. Por muchos años, para las dos, se ha venido, pues discúlpenme el término, cacaraqueado el que, pues la igualdad, el género, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, no se ha venido cacaraqueado, se ha venido construyendo y hablando, y se ha venido peleando. Elizabeth, no, es que ha sido un esfuerzo a veces infrahumano. Mujeres han perdido la vida. Mundial. Mujeres han perdido la vida. Diputada, usted que está en el Congreso del Estado, ¿por qué no darle el voto de confianza a esa persona
al presidir eso. O sea, Claro. no le dieron ni días. No, la verdad es que nosotros, es más, te lo digo y se lo comentaba. Ellas le a dieron el Elizabeth. voto de confianza, pero también nosotros escucharon a las debimos- organizaciones. exacto. Ahora, yo creo que es de sabios rectificar y la sensibilidad de generar un diálogo democrático y ¿Sabes los qué? porqués. Lo más Y no primero- estoy de parte de Pero déjame- Yamuni, déjame que te quede quiero decir claro algo. porque no defiendo ni a uno ni a otro, Sí, estoy aquí hay neutral. Yo quiero decir algo bien importante y la verdad, qué bueno que pusiste esto en la mesa, Elizabeth, también porque nos da la oportunidad de decir que el hombre es sensible y que si a hoy Juan Pablo Yamuni está representando a los hombres y por eso se levanta la voz también, inclusive queda de de algunos secretario. enojados, o sea, a final de cuentas, él habla de esa generosidad y sí hablo de una generosidad en el Al final de sentido cuentas quedó de vocal. y te voy a decir Ahí una va- no, cuestión. secretario quedó. No, está de vocal. ¿De vocal? Sí, está de vocal. Leí secretario, perdón. Sí, está de vocal, pero ¿sabes qué? La misma voz y voto tiene. Y quiero decirte que, digo, Y ojalá yo y se soy una tuvieran luchona otros también dos en más, ese tema. ojalá Claro. hubiera 3 varones, pero no en la presidencia. Lo interesante O es sea, que el ojalá y hubieran Congreso, más claro, interesados en el tema. el Congreso y esta legislatura está abierta al diálogo, abierta y exigimos también la participación ciudadana. Queremos esas voces en las redes, queremos esas voces que nos hablen, que nos digan y que a final de cuentas normemos políticas públicas que nos hagan avanzar. Yo creo que estamos en el mismo camino. Sí. Y a final de cuentas, fíjate cómo habló el diputado Juan Pablo Yamuni al decir no hay bronca, yo me quedo porque me quiero quedar. Sí. Y era su situación. Cómo habla por todos estos hombres. Buenas que al final señales. es una señal hermosísima. Es una señal a reconocer la lucha de muchas mujeres ser sensible. que han estado. Y yo creo que esto es un avance maravilloso. Ejemplo para muchos hombres que a final de cuentas dijeran, ay no. Y la verdad a mí sí me lastimaba Que ni que en les un momento interesa el decía, tema. ay, para que les dé la escoba y el trapeador a las mujeres que vayan al Congreso. Oye, excúsame. Rejego, que se pusiera De- rejego. Tú. Definitivamente Temieron. no, espérame, déjame decirte, ¿No? el diputado jamás estaría, al contrario, luchando en eso, no le dieron la oportunidad, pero lo van a escuchar, porque sí tiene voz, y tiene una voz fuerte, una voz masculina que va a hablar por hombres y mujeres en el sentido de la igualdad. Y sabes una cosa, sobre todo yo les quiero decir a todos, que por los niños y las niñas que estamos formando nosotros que estamos en la sociedad, que somos adultos, no se vale que nosotros estemos generando precisamente el encono entre hombres y mujeres y decirle al niño, no lloras porque eres hombre, o qué eres, y que lo estemos cuestionando simplemente porque no le dejamos la oportunidad de expresarse. ¿No se te hace una violencia de género también hacia los hombres, el que no les permitan llorar? Y todavía se da, y se da mucho. Y en ese sentido tenemos un compromiso todos, los medios de comunicación, los ciudadanos, el que tú como vecino veas que aquel niño, sí, por ponerse una camisa rosa lo estén criticando, señalando, o sea, no se vale. Sí, y aquí cierto. estamos hablando y viene la voz masculina a decir que también hay violencia contra los hombres. Y esto es algo interesante, que de esa perspectiva, que también como dice Elizabeth, pues que se formen hombres y mujeres y tenemos esa perspectiva. Sí. Ella encabeza el Instituto de las Mujeres, ella tiene que hablar por las mujeres, pero tendrá que haber, y qué bueno, que hay un instituto para los hombres. Y me sumo a los varones que gusten trabajar. definitivamente. Yo creo que yo tengo buenos aliados y Claro. soy bien orgullosa de haber introducido el tema de masculinidades. Fui de las primeras en el país cuando estos eran cotos, así que se Pero tú reconocía representas solo a las para mujeres, tú representas y yo a las decía, mujeres. no, tenemos que acuerpar aliados, porque entonces el discurso se queda atrasado. Contemplamos el discurso de la mitad de la población. Pero yo represento a las mujeres y al Exacto. movimiento de mujeres. Porque eres y lo sus hago mujeres. con ética y con conciencia. Y estoy asumida, pues. Es el papel que a ella le toca jugar y lo está haciendo bastante bien. Ahora alzamos la voz y decimos, necesitamos también la voz masculina. Y ese es Pero no ese del es el- Ismachín. No. Bueno, por ahí No yo del no sabía Ismachín. que había Ismachín. Había- Hasta ahorita me voy enterando que hay Yo les Ismachín. digo, está Bueno, pues bien, ahora sí porque que- dicen, pero es que ustedes nomás defienden a las mujeres. Bueno, vayámonos a las estadísticas reales. Lo que Sí, está pasando en este país y en el mundo. No es casual lo que está pasando en Estados Unidos, donde el movimiento de mujeres otra vez se está levantando para hablar de igualdad salarial, se está levantando para igualdad, de asumir que los varones se asuman en roles
que eran exclusivamente para mujeres, cómo cuidar a los hijos, porque el que se nos vea en una sociedad como la nuestra solamente calladitas es un problema, o que se nos vea solamente limpiando pañales, cambiando pañales, o que se nos vea solamente en la casa lavando y trapeando, o que se nos vea solamente criando hijas e hijos, que además lo hacemos. Muchas además, nos doblamos en esas tareas y que nos tienen agotadas porque no permiten a los hombres sumarse. Pero también hay que disfrutarlas, o sea, a final de cuentas yo creo que todos somos iguales y en ese sentido. Pero ambos, precisamente, y quiero decir porque, y ahora sí que voy a hablar también en cuestión de los hombres y que Yamune lo hará, yo creo que con más fuerza. Vamos a tener al final mujeres y hombres hablamos por todo. Vale la pena. Pero lo que te quiero es, mira, por ejemplo, el que no dejen hablar a los hombres, el que no dejen llorar a los hombres, provoca que nada más borrachos les dan permiso. Entonces, ¿qué tenemos? Hombres más borrachos. Tenemos analfabetos emocionales. Hemos generado generaciones enteras de analfabetos emocionales violentos, machitos violentos. Pero no, porque les decimos pero no para criticarlos, sino para decirles que, oye, si no te estás yo la violencia sí la critico. Pero bueno, la critico para construir nuevas masculinidades, para que razonemos en que eso es necesario cambiarlo, no naturalizarlo, no normalizarlo, que no es normal y no es natural que sean violentos, sino que entremos en un discurso de diálogo, en un discurso donde hombres y mujeres podamos caber, no que yo unos sean mejores que otros. Y de veras que lo asiento. Un hombre no es hombre si no tiene la visión femenina, si no ve los ojos, el mundo a través de los hombres de una mujer. Y una mujer no es mujer si no ve el mundo a través de los ojos de un hombre. Así de fácil. El tiempo se nos está acabando, diputada. Yo, la verdad, le agradezco muchísimo, pero no me quiero ir sin antes preguntarle, no sé si tengan datos de algunos otros congresos en México, de que, pues, te voy a dar un hombre. El dato interesante es que en Sinaloa es la primera vez que hay un hombre en la Comisión de Equidad. Es que son acciones afirmativas, pues, son acciones afirmativas, los espacios, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, repito, a nivel internacional, son acciones afirmativas. Y esto fue un logro se mandata que sea mujeres las que encabecen, que pueden sumar la participación de varones, como lo es la campaña He for She, como lo es la acción que está haciendo de manera personal el diputado de decir, yo me quedo, yo se lo aplaudo. Para aterrizar esto, ¿fue un logro el que...? Yo creo que fue un diálogo democrático, que fue una sensibilidad, que fue un proceso para sensibilizar, y creo que es importante para ver cómo andamos en los discursos, porque hay discursos muy maduros, hay discursos medios y hay discursos pues que dicen, bueno, yo siento que ya tengo igualdad y no pasa nada, y hay discursos agresivos y hay discursos violentos que descalifican per se cualquier tipo de voz que podamos tener, y que yo creo que cuando estás hablando de un diálogo democrático, porque si un poder representa democracia, es el legislativo, y yo creo que para hablar de una sociedad madura, para hablar de un Sinaloa maduro, tenemos que hablar de un diálogo democrático. Nosotras exigimos el diálogo, nosotras nos sentamos al diálogo, ellas y ellos escucharon. Eso aquí en China es madurez, y yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar como sociedad. Igual, así como si ellos hubieran dicho no, que se quede el diputado, nosotras teníamos mecanismos legales también para ejecutoriar, porque así se transforma el Estado de Derecho y así se entran a los diálogos. Esto que nos asuste, que a algunas personas les asuste, deberían de reflexionar por qué les asusta. El autoritarismo vertical, las ideas de autoritarismo vertical, donde calladitas, donde ustedes no pueden retroceder a una decisión en el caso de los otros y de las otras. Es de verdad, el autorismo vertical es un discurso que está ahí en este encono, que no era un encono, y que es bien preocupante y que hay que analizar qué vamos a hacer para caminar en otro sentido. Que este tema da para mucho más, la verdad, y me dio muchísimo gusto haber tenido aquí a la diputada. Muchas gracias, además porque tenía una cita y nos acompañó. La verdad, fue un placer, la verdad, haberla tenido aquí en la entrevista. Estamos precisamente, y te agradezco, porque precisamente esto es un ejemplo, y hablo por todo el Congreso, por esta 62ª legislatura, de todos los colores, en que estamos abiertos el Congreso a todo diálogo, a toda la participación ciudadana. Es más, exigimos la participación ciudadana, no podemos hacer leyes congruentes y aterrizadas
para las necesidades de Sinaloa si los sinaloenses no alzan la voz. Y esto fue el primer ejemplo, creo que iniciamos de maravilla esta 62ª legislatura y esto es parte, vamos a estar 2 años solamente, pero 2 años escuchándote, 2 años haciendo leyes que sean adecuadas para ti. Muchas Como gracias. dijo Galileo Galilei, y sin embargo se mueve, a pesar del discurso a veces muy virulento, y sin embargo se mueve. Pues muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros jueves tras jueves. Esto fue www.visionciudadana.com.mx.